Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en este video hablaremos del modo de conexión Direct Query en Power BI. Es importante saber qué es Direct Query. Direct Query es la conexión directa al motor de base de datos. Es importante también saber que Direct Query solamente funciona con algunos orígenes específicos. Si tuviéramos la necesidad de utilizar Direct Query para un archivo de Excel, texto o CSV, esta opción no estará disponible. Para poder entender de una mejor forma este concepto, vamos a ver un ejemplo y tener clara las consideraciones y limitaciones que maneja este tipo de conectividad. Ya en Power BI vamos a comprender de una mejor forma las consideraciones y limitaciones de este modo de conectividad llamado Direct Query. Cuando nosotros trabajamos bajo el modo de conectividad Direct Query, es importante saber que los datos no se importan hacia Power BI. Los datos son consultados directamente hacia el propio motor de base de datos. Para poder comprender de una mejor forma este concepto, vamos a importar los datos y también vamos a realizar el modo de conectividad Direct Query para poder entender algunas diferencias entre estas dos opciones. Vamos a ir hacia obtener datos, SQL Server, y aquí encontramos estas dos opciones de conectividad. Primero vamos a utilizar importar y luego vamos a utilizar la opción de Direct Query para poder conocer las diferencias entre estas dos opciones. Vamos a colocarle el nombre del servidor, vamos a SQL y vamos a copiar el nombre del servidor. Vamos a Power BI y en Power BI vamos a pegarlo y vamos a aceptar. Hace un reconocimiento de las bases de datos con las cuales nosotros estamos trabajando y en este ejemplo vamos a trabajar con la base de datos con Contoso. Seleccionamos las diferentes tablas para poder importarlas a Power BI. Le picamos en cargar, esperamos a que se carguen los datos a Power BI, podemos darnos cuenta que toma un tiempo la importación de los datos. Vamos a guardar este archivo, le picamos en guardar, PBI, import, y le vamos a picar en guardar. Luego, para poder entender el comportamiento de Direct Query, vamos a abrir un nuevo archivo. Ya con un nuevo archivo de Power BI, vamos a ir a obtener datos, SQL Server, y vamos a seleccionar la opción Direct Query. También nos pide un nombre del servidor. Vamos a SQL, copiamos el nombre del servidor y lo pegamos. Sobre la opción seleccionada Direct Query, vamos a picarle en aceptar. Nos da el reconocimiento de las bases de datos. Vamos a trabajar con Contoso y también vamos a seleccionar algunas tablas para poder conectarnos de manera directa a ellas. Le picamos en cargar y aquí identificamos que la conexión es un poco más rápida. Ya está, terminó y le podemos dar en guardar. PBI Direct Query y le picamos en guardar. Aquí vamos a notar esta primera diferencia entre estos dos modos de conexión, import y Direct Query. Vamos a donde hemos guardado el archivo y aquí podemos encontrar que el archivo import, que guarda la importación de los datos, pesa 72 megas. El archivo Direct Query pesa 52 kilobytes. ¿Por qué? Porque ambos guardan un comportamiento diferente de conexión. Esta es una primera diferencia entre este modo de trabajo, import y Direct Query. La segunda opción es que nosotros en el modo de conectividad de Direct Query no podemos ver los datos con los cuales estamos trabajando. Podemos identificar que en el panel izquierdo podemos tener la vista de datos y la vista del modelo, que incluso el modelo de datos tiene una línea azul sobre cada una de las tablas y el icono también es diferente de cada una de las tablas. Y comparamos con el modelo de el archivo import, vamos a la vista modelo y en la vista modelo el icono de las tablas es totalmente diferente y no tienen esta línea azul que maneja el modo de conectividad
Direct Query. En el modo de conectividad Direct Query, nosotros no podemos ver los datos con los cuales nosotros estamos trabajando. En el modo Import, sí podemos ver las tablas y los datos con los cuales estamos trabajando. Esta es otra observación que nos da este modo de conectividad Import versus Direct Query. También notamos una pequeña observación en la tabla calendario. Cuando utilizamos la tabla calendario con el modo de conexión Direct Query, podemos identificar que no arma la jerarquía de manera predeterminada con respecto al año, el trimestre, el mes y el día. Este tipo de opción no sucede con el modo de conexión Import. En el modo de conexión Import, nosotros podemos identificar que por defecto se genera la jerarquía con respecto al año, trimestre, mes y día. Esta es una observación que también nos da con respecto a este modo de conexión Direct Query, donde no manejamos la jerarquía con respecto al tiempo. Como tercera opción, podemos identificar que si nosotros necesitáramos realizar algún proceso de transformación sobre el modo de conectividad Direct Query, tendríamos algunas limitaciones. Por ejemplo, vamos a ir a transformar datos sobre el modo de conectividad Direct Query y aquí, ¿qué pasaría si nosotros necesitáramos realizar una dinamización de columnas? Vamos a ir, por ejemplo, a la opción de transformar y vamos a seleccionar estas tres primeras columnas y vamos a intentar realizar el proceso de dinamización de otras columnas. Le picamos en dinamización de otras columnas y vamos a obtener una alerta que nos dice, este paso da lugar a una consulta que no es compatible con el modo Direct Query y nos da esta opción de poder cambiar al modo de importación. Aquí es importante analizar si esta opción es viable para este tipo de ejecución. Vamos a decirle que no. Aquí identificamos que la dinamización de columnas no es posible en el modo Direct Query. También, por ejemplo, podríamos manejar la opción de dividir una columna. Vamos a ver si la opción de dividir una columna es viable con este modo de conectividad. Aquí podríamos tener la necesidad, por ejemplo, de dividir el país y la región. Vamos a la opción de dividir columnas por delimitador, reconoce de manera predeterminada el delimitador de la columna, le vamos a picar en aceptar y también nos da el mismo mensaje. Este paso da lugar a una consulta que no es posible con el modo Direct Query. Ya podemos darnos cuenta que también algunos procesos de transformación dentro de Power Query no son posibles con el modo de conectividad Direct Query. Una de las interrogantes que me hacen de manera constante es saber si la modificación que sufren las tablas sobre el origen de datos se refleja de manera automática en Power BI. Y la respuesta es no. Para poder entender de una mejor forma este concepto, vamos a ver un ejemplo. Vamos a agregar una tablita y vamos a agregar algunos campos de la tabla productos. Vamos a agregar, por ejemplo, el product key. Vamos a agregar el nombre del producto y vamos a agregar el peso del producto. Tenemos estos tres campos. Podemos identificar que sobre el campo peso se está aplicando una sumatoria. Esto sucede porque este campo en Power Query se está asignando un tipo de dato número. Si tuviéramos la necesidad de no aplicar una sumatoria sobre este campo, vamos a ir al campo en la lista de columnas, le vamos a decir no resumir. Y de esa manera no se está aplicando una sumatoria. Aquí podemos identificar que, por ejemplo, el producto 1 tiene un peso de 100. ¿Qué pasaría si este producto sufre una modificación en la base de datos? Por ejemplo, vamos a seleccionar la tabla de productos en la base de datos y vamos a correr esta tabla. Ejecutamos la tabla y aquí podemos identificar que la tabla tiene un peso de 100 en el producto 1. ¿Qué pasaría si nosotros alteramos este peso en base de datos? Vamos a realizar la actualización de esta fila. Vamos a realizar un update sobre la tabla productos. Vamos a setear el campo peso y vamos a decirle que es igual a 50. Vamos a cambiar 100 por 50, donde el product key
es igual a 1. De esa manera, nosotros vamos a alterar esta primera fila que hace la representación del producto 1. Ejecutamos y nos dice que ya una fila ha sido afectada. Volvemos a ejecutar la tabla de productos y aquí podemos identificar que la primera fila que representa el product I1 ha sufrido esa modificación. Si nosotros nos vamos hacia Power BI, podemos identificar que aquí no se ha realizado ninguna actualización. Ojo, estamos con el modo de conectividad Direct Query. Eso significa que los datos no se reflejan de manera automática en Power BI. La modificación que sufren los datos en el motor de base de datos no se ven reflejados de manera automática en Power BI. Para que esta opción sufra el cambio, vamos a decirle actualizar. Le picamos en actualizar y una vez actualizadas las tablas, recién podemos notar el cambio. Esta es una cuarta observación que nos da este modo de conectividad Direct Query. Como quinta observación tenemos que si la consulta ejecutada supera el 1.000.000 de filas, esta nos muestra un mensaje de error. Así que vamos a verlo. Vamos a ir a inicio y vamos a agregar una segmentación de datos donde vamos a agregar el año. Vamos a cambiar la forma del visual. Vamos a ir a formato y le vamos a aplicar una lista vertical. Lo dejamos de esta manera y vamos a agregar una tabla donde vamos a mostrar la transacción de la venta, el sales key, y vamos a mostrar el monto de la venta, el sales amount. Podemos identificar que hace un recuento. Vamos a decirle sobre el recuento del sales key, no resumir, y automáticamente nos da este mensaje de error. ¿Por qué sucede ello? Porque la consulta está superando el 1.000.000 de filas permitidas. Le voy a picar en cerrar. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos una segmentación de año? Al aplicar una segmentación de año, podemos identificar que sí nos muestra valor. Nos está mostrando valor. Pero si quitamos una segmentación de año, podemos evaluar que nos muestra este mensaje de error, porque la cantidad de filas que tiene este modelo de datos supera el 1.000.000 de filas. Así que, si seleccionamos un año, nos es viable poder visualizar los valores. Pero si quitamos la selección de un año, ya nos damos cuenta que nos genera este error. Esta es otra observación que nos da la parte de Direct Query. Otro punto importante es poder identificar que el número máximo de conexiones son 10. ¿Eso qué significa? Que los equipos conectados hacia el motor de base de datos bajo este tipo de modo de conectividad solo deberían de ser 10. Así que a tener bastante cuidado con este tipo de conectividad. En mi opinión, creería que nosotros deberíamos de utilizar el modo de conectividad Direct Query cuando ya manejemos un modelo de datos estructurado dentro de un motor de base de datos. Podríamos manejar un modelo tabular, un modelo dimensional, los cuales estos ya guardan una optimización de campos en las diferentes tablas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Tablas indexadas a nivel de filas y tablas indexadas a nivel de columnas. Esto es importante saberlo para poder lograr un tiempo de respuesta óptimo entre los visuales que nosotros desarrollemos en Power BI, ya que el tiempo de respuesta de estos mismos dependerán del origen de datos. Así que te dejo este pequeño video para que tengas en consideración este tipo de conectividad. Muchas gracias.